Muy buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes a esta sesión que correspondiente al mes de octubre de la División de Neonatología del Hospital Centro Médico de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco, México. Para nosotros es un gusto dar la bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando y que son quienes hacen posible y quienes le dan realce a estas sesiones que mes con mes se están realizando. El día de hoy, para nosotros es un gusto contar con asistentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. En esta ocasión vamos a tener una sesión bastante interesante sobre nuevas perspectivas en encefalopatía hipóxico-isquémica. Queremos agradecer a la empresa Ofiuco, que para nosotros es proveedora de los equipos de enfriamiento corporal para, para tratar a los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica y quien también nos apoyó fuertemente para contar con el doctor César Sánchez Acosta para presentar esta sesión Nuevas Perspectivas en Encefalopatía Hipóxico-Isquémica. El doctor César Sánchez Acosta es neurólogo pediatra desde el año de 2012. Inició en 2013 como encargado del programa de hipotermia para encefalopatía hipóxico-isquémica en Toluca, Estado de México. Ha participado como disertante en diversos cursos a través de Latinoamérica, especialmente en la difusión de la utilización del electroencefalograma de amplitud integrada para las valoraciones de múltiples afecciones neurológicas. Tiene además él un compromiso especial en la neuroprotección del recién nacido, en patologías como encefalopatía hipóxico-isquémicas, crisis epilépticas en el recién nacido prematuro, hemorragia intraventricular, hidrocefalia posthemorrágica, y además es colaborador de la Fundación NENE, Neurología Neonatal de España. Para nosotros es un gusto, es un privilegio contar con su presencia, doctor. Agradecemos mucho el que haya aceptado compartir sus conocimientos con nosotros y lo dejo con el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea de su interés y desagrado esta presentación. Eh, Voy a dar un poquito, el objetivo de la plática es como dar un panorama de lo que está pasando en la actualidad eh, con diversas evidencias que hay de encefalopatía hipóxico-isquémica y básicamente es una revisión de lo más actual y unas recomendaciones que voy a darles. Ok, bueno, voy a empezar a compartir toda toda la charla. Bueno, empezamos, ¿no? Bueno, este es mi hospital, el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México, donde actualmente yo laboro. Bueno, empecemos con la definición. ¿Qué es encefalopatía neonatal? Encefalopatía neonatal, esta definición salió en el ACOG en 2014. Es un síndrome clínico que tiene alteración de la función neurológica en los primeros días de vida y que se supone que es exclusivo en mayores de 35 semanas de gestación, lo cual yo pongo un poco de signos de interrogación porque los prematuros también nos dan signos de disfunción neurológica. Hay alteración del nivel de conciencia, puede haber crisis epilépticas clínicas o subclínicas y frecuentemente la encefalopatía neonatal también tiene dificultad para iniciar y mantener la respiración, disminución del tono y los reflejos. Este concepto se acuñó básicamente como un sinónimo de encefalopatía hipóxico-isquémica por cuestiones médico-legales, ¿no? O sea, para no llamarle encefalopatía hipóxico-isquémica y todo lo que conllevaba médicamente y legalmente este término, ¿no? Pero la verdad es que
Yo no estoy tan de acuerdo y esto se empezó a discutir desde el año 2012 y la pregunta es sencilla. ¿No es la encefalopatía neonatal lo mismo que la encefalopatía hipóxico-isquémica? Por ahí un doctor que todos conocemos, que es el padre de la neurología natal, el doctor Joseph Volpe, en 2012 en el Annals of Neurology publica esta pequeña editorial donde dice que la verdad es que la resonancia magnética tiene una correlación muy fuerte en lo que es el, eh, en lo que viene siendo una correlación específica. ¿Quién está rayando? Ah, bueno, no sé, salió una línea aquí que no sé quién la puso. No lo hice yo. Hay una correlación muy fuerte entre lo que viene siendo la imagen de resonancia magnética con la neuropatología. Y la verdad es que la encefalopatía hipóxico-isquémica tiene una distribución específica en lo que viene siendo el... Permítanme tantito, voy a tratar de quitar esto. Ok, listo. Ok, entonces hay una correlación muy fuerte entre la neuropatología y la neuroimagen. Y la encefalopatía hipóxico-isquémica tiene lesiones, topografía y distribución muy característica. Y estas imágenes eh, correlacionan perfectamente con modelos animales, incluyendo modelos de primates. Y también ya cuando lo hacían las neuroimágenes con el recién nacido, pues había una alta correlación. Y entonces el doctor Volpe dice que estos hallazgos de imagen y acoplados con o acompañados con los hallazgos clínicos consistentes con un daño hipóxico isquémico perinatal, pues hacen que hay una designación específica de encefalopatía hipóxico isquémica. Es algo que yo desde que empecé en esto yo siempre lo venía pregonando, que la encefalopatía natal para mí es un nombre genérico. Tú le puedes cambiar el apellido, ¿no? Tienes una encefalopatía natal y si tienes un error innato del metabolismo es una encefalopatía metabólica. Si tú tienes una encefalopatía en el recién nacido y tienes bilirrubinas de 30, es una encefalopatía bilirrubínica. Si tú tienes una encefalopatía neonatal y es causado por una eh, acompañado de crisis epilépticas de difícil control, es una encefalopatía epiléptica. Y este año salió este artículo en el cual es publicado en el Departamento de Neurología de la Universidad de San Francisco, la doctora Hannah Glass, y entonces ponen este concepto, entonces se toma que la encefalopatía neonatal más allá de la encefalopatía hipóxico-isquémica, lo cual es totalmente correcto y estoy totalmente de acuerdo, que la encefalopatía hipóxico-isquémica sí es la causa más común de encefalopatía neonatal, pero no es la única causa. Entonces, esto de hacer el sinónimo de encefalopatía neonatal es igual a encefalopatía hipóxico-isquémica, creo que lo debemos de dejar a un lado y debemos llamar a las cosas por su nombre, ¿no? La evaluación de la encefalopatía neonatal debe incluir estudios de laboratorio, de orina, de líquido cefalorraquídeo y estudios de neuroimagen y electroencefalografía, ¿no? Entonces, para poder determinar la etiología de la encefalopatía neonatal. Entonces, ¿qué es la encefalopatía hipóxico-isquémica? Es muy fácil, ¿no? Es una constelación de signos de déficit neurológico que son causados por un episodio de asfixia perinatal, que ya conocemos los criterios gasométricos o los criterios metabólicos de asfixia, y que se acompaña de lo mismo en la encefalopatía neonatal. Deterioro del estado de alerta, alteraciones del tono muscular, alteraciones de las respuestas motoras y crisis epilépticas. Por lo tanto, la encefalopatía hipóxico-isquémica es una encefalopatía neonatal que es causada por un episodio de asfixia. Y entonces el apellido es hipóxico-isquémica. Ok, quiero dar un pequeño panorama de esto, ¿no? ¿Cuál es la escala de valoración de encefalopatía hipóxico-isquémica? ¿Cuál es la mejor escala, no? Vamos a ver un poquito de una semblanza, ¿no? El doctor Harvey Sarnat en 1976 publicó por primera vez la escala de Sarnat, que incluye todos estos ítems. Y yo creo que es la escala que más se utiliza en el mundo, o la escala que más se está aceptada. El doctor Sarnat, he tenido la oportunidad de platicar con él un par de ocasiones,
y nos comentaba que él batalló para publicar esta escala y que no pensó que fuera a tener tanto impacto, porque la verdad es que se incluyeron pocos pacientes, se incluyeron 24 pacientes, y cuando yo me dicen, no es que nosotros utilizamos escala de Sarnat, y por ahí pregunto, ¿no? O sea, ok, pupilas dilatadas y contraídas. Ah, ¿ustedes utilizan Sarnat? Perfecto. Siempre les pregunto a los neonatólogos, ¿cuál es el diámetro que debe tener la pupila de un recién nacido mayor de 35 semanas de gestación? Y la gran mayoría no sabe. Entonces, ¿cómo sabes cuando las pupilas están dilatadas y cuando están contraídas, no? La pupila de un recién nacido mayor de 35 semanas debe oscilar entre 2 y 4 milímetros. Entonces, y la verdad es que es difícil valorar el reflejo pupilar, o a veces es difícil valorar, por ejemplo, el hiperalerta, ¿no? La definición de hiperalerta mencionaban por ahí que era un recién nacido que no dormía en 24 horas. La verdad que yo no he visto ningún recién nacido encefalópata que no durmiera 24 horas. Miren, se incluyeron, perdón, 21 recién nacidos. Se establecieron los estadios de leve, moderado y grave, ¿no? Eso es un aporte muy importante, pero el problema cuando tienes muchos ítems, a veces puedes sobrelapar, ¿no? O sea, dices, bueno, si tengo la mitad de moderado y la mitad de grave, de leve, ¿qué es? ¿Es leve o es moderado, no? Entonces, a veces cuando nosotros empezamos a utilizar Sarnat en el 2013 en nuestro protocolo, utilizábamos esta, que era la modificada por Leven, que es la simplificada, que solo mide el nivel de conciencia, el tono muscular, los reflejos como succión y moro y crisis epilépticas. El problema del moro también es que si el paciente tiene una lesión de plexo braquial, pues el moro va a estar incompleto, va a estar débil y no significa que el paciente específicamente esté encefalópata, ¿no? O sea, puede tener la lesión a más de un lado sin estar encefalópata. Eh, lo importante a mí de esta clasificación es que sí define muy bien, ¿no? Las crisis deben estar ausentes para que sea una encefalopatía leve y cuando están presentes las crisis, ya se hacen encefalopatía moderada, ¿no? Y lo que nos pasaba a nosotros cuando empezamos con esta escala de valoración era que cuando lo hacíamos o cuando se ponían tres, por ejemplo, tres neonatólogos a valorar al mismo niño, a veces no había concordancia. En unos decían que estaba en moderada, dos decían que estaba en moderada, uno que estaba en leve. Sobre todo, la diferencia de leve a moderada es algo difícil de distinguir y eh, a veces no había un consenso, ¿no? Cuando usábamos esto. Eh, este año, el año pasado, en 2020, el doctor Sarnat propone que hay que actualizar la escala después de 45 años, pero igual yo sigo teniendo ciertas cuestiones con esto porque, por ejemplo, siguen apareciendo las pupilas, ¿no? La frecuencia cardíaca, el reflejo de succión, moro, el reflejo tónico. Ojo, respuesta olfatoria. Yo en lo particular creo que es muy difícil evaluar en un recién nacido la respuesta olfatoria y la refiere como fuerte, débil y ausente. Luego, por ejemplo, motilidad gastrointestinal. ¿Qué tan importante puede ser para nosotros cuando nace un recién nacido en asfixia valorar la motilidad gastrointestinal, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que propone el doctor Sarnat como una actualización y bueno, sigue siendo igual varios ítems y nos define lo más importante siempre va a ser el estado de alerta. Luego, voy a hablar un poquito de esta escala. En 2005, en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, sale esta escala, que es la escala que hizo, yo digo que es la doctora Shankaran, que fue quien inició el programa de encefalopatía hipoxico-isquémica tratada con hipotermia. Y entonces, es la escala de Sarnat modificada porque tiene nivel de conciencia, actividad espontánea, postura, tono, reflejos primitivos, succión moro, pupilas otra vez, frecuencia cardíaca y respiración. Pero hay un problema muy importante que yo le veo a esta escala. No hay una definición de encefalopatía leve. Nada más define encefalopatía moderada y encefalopatía grave. Y entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser tu encefalopatía leve? ¿La que no sea moderada ni sea grave? La brecha va a ser muy amplia. Y entonces
va a haber un problema para clasificar cuando el paciente no va a ser candidato a hipotermia. Lo vamos a discutir más adelante. Es exactamente la misma escala que el doctor Sarnat. Hablo posteriormente, en 1994, 18 años después que el doctor Sarnat, se publica en el Pediatrics, en un artículo que no era como un objetivo como tal, publicar una escala de valoración, este artículo que es del doctor Alfredo García Alex, en el cual el objetivo era medir biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, proteína básica de la mielina y enlace cerebral neuronal específica en pacientes que están asfixiados a término. Para estadificar a los pacientes, la valoración de Hamilton y Ellison, y también nos establecen 3 estadios, leve, moderado y grave. Pero lo que se me hace más importante de esta escala, lo que aporta de importancia, es que nos empieza a definir los estados de alerta, ¿no? Y define la letargia como un periodo leve de despertar con un rango de respuesta variable a estímulos visuales o auditivos. Estupor como un despertar breve e incompleto después de estímulos repetitivos, y coma cuando el paciente no despierta. Es decir, mientras más tengo que estimular a mi paciente, más encefalópata está, y eso es algo muy importante y es la base de esta escala de valoración. Ahí en 2018, en la Asociación Española de Pediatría, en las guías de la Asociación Española de Pediatría, aparece esta escala en la cual se valora la capacidad para despertar como normal, tono muscular, hipotonía global en la leve y distribución proximal superior, respuestas motoras normales o ligeramente disminuidas, reactividad normal, hiperexcitabilidad con reflejos aumentados o mioclonus. Y en la moderada, el paciente tiene letargia, el tono muscular está hipotónico, sobre todo distribución proximal superior, respuestas motoras disminuidas, y los reflejos están disminuidos o débiles, los reflejos primitivos. El paciente con encefalopatía grave está en coma o estupor severo, hipotonía global, las respuestas motoras están ausentes o son estereotipadas, puede tener convulsiones y los reflejos primitivos están ausentes. Lo dividen A, moderada A o moderada B cuando tienen convulsiones, y grave B cuando tiene signos de disfunción cerebral. Esta escala ha sufrido también una evolución. Por ahí, en un artículo publicado en el Journal de Pediatría de Río de Janeiro, se define igual encefalopatía leve, moderada y grave. Pero nos empieza a dar otras ciertas definiciones, ¿no? Nos dice, el paciente está en letargia. ¿Cómo se define letargia, no? El paciente recién nacido letárgico es aquel que cuando yo realizo un estímulo táctil, ¿sí? En la cara o en el tórax, el paciente despierta, pero antes de 6 segundos se vuelve a dormir. Así lo define como letargia. Ya nos da un lapso, un parámetro de tiempo para definir cuánto tiempo está despierto. Y otra cosa muy importante es que se agregan los hallazgos del electro en amplitud como parte de la valoración y la estadificación de la gravedad de la encefalopatía. Y toma en cuenta el patrón de fondo, el ciclo sueño-vigilia y la presencia de crisis epilépticas. Y algo bien importante, las crisis epilépticas siempre deben estar ausentes en la encefalopatía leve y ya deben estar presentes. Cuando están presentes es moderada. Algo que yo critiqué de esta escala fue que esta escala utilizaba la nomenclatura anterior, que era la clasificación de Al-Nakib, y que decía que el patrón de fondo podría estar normal o moderadamente normal en la encefalopatía leve, moderadamente normal o gravemente normal en la moderada y gravemente anormal en la encefalopatía grave. Y la verdad es que eso te confunde porque en realidad con la clasificación de Hedstrom-Westas, pues esto se hace más sencillo. Y entonces el paciente con encefalopatía leve debe tener un patrón continuo y discontinuo, con encefalopatía moderada, discontinuo, brote, supresión, bajo voltaje plano, y encefalopatía grave, brote, supresión, bajo voltaje plano. Entonces, este es algo que yo le agregué o que yo cambié con esta escala de clasificación, pero afortunadamente este año por fin salió, por fin porque fueron 10 años de trabajo, de 2009 a 2011 se hizo este trabajo, y fue el desarrollo, reproducibilidad y validación de una nueva escala de valoración de encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Entonces,
En esta nueva escala de Alfredo se valoran estado de alerta, tono muscular, postura, actividad motora espontánea, respuesta motora al estímulo, reflejos de estiramiento muscular, patrón respiratorio, crisis epilépticas clínicas, crisis epilépticas subclínicas solo detectadas por electroamplitud integrada y el patrón de fondo de la electroamplitud integrada. No me voy a detener mucho a explicarles, pero lo que sí quiero que vean es que Alfredo la ha llamado una escala de valoración asimétrica. Fíjense muy bien, ¿por qué asimétrica? Porque el puntaje no va de uno en uno. Conforme va aumentando el puntaje, se dispara el score y va de 0, 1, 2, 6 y 8. Esto ayuda mucho porque cuando el puntaje se dispara o es mayor o el niño tiene signos de gravedad, entonces ayuda a distinguir perfectamente al niño que está en encefalopatía leve, moderada y grave. Y aparte viene una explicación de qué es cuando se da, va a definir el estado de alerta como 0, 1, 2, 6 y 8, la postura como 0, 1, 2, 6 y 8, y cada uno tiene una explicación también de los movimientos generales, la respuesta motora estimulada, provocada por el estímulo, los reflejos miotáticos, el patrón de respiración y también 0, 2 y 8. Lo hace un poco más dicotómico, ¿no? Está bien o está mal. Y incluye la presencia de crisis epilépticas clínicas, las presencias de crisis epilépticas subclínicas, cuando es menos de una en una hora, que te da 6 puntos tanto en la clínica como en electroamplitud integrada, y cuando son repetitivas, más de una en una hora ya te da 8. Y esto aquí sí ya se pone el patrón, los patrones de electroamplitud integrada del patrón de fondo, como de acuerdo a la clasificación de Hestron-Westas, ¿no? Continuo, continuo sin ciclos vigilia, patrón discontinuo, brote, supresión, bajo voltaje y plano. Insisto, los puntajes son asimétricos, 0, 1, 2, 6 y 8. ¿Cuál va a ser el puntaje? 0 a 8 es una encefalopatía leve, 9 a 30 encefalopatía moderada y más de 31 encefalopatía grave. ¿Cómo se validó esta escala? Bueno, número uno, esta escala se validó con, fueron 82 pacientes totales, ¿sí? No alcanzo a ver aquí el número porque me tapa la pantallita que veo aquí. Fueron 54, no recuerdo en realidad, no alcanzo a ver. Ah, ya. 50 pacientes en ya sea moderada, leve, moderado, grave y 28 controles. Fíjense que algo que le criticaron a este artículo fue que tenían un porcentaje de mortalidad alto, del 33%. La explicación es que también muchos pacientes de estos que estaban de los referidos como graves, eran referidos de otro hospital y realmente venían en malas condiciones y por eso tenían un alto rango de mortalidad. Si se fijan, el 54% de los pacientes que recibieron con encefalopatía, la mitad prácticamente eran de encefalopatía grave, ¿no? Entonces, por eso tienen alta mortalidad. ¿Cómo validaron esta escala? Primero, hicieron un alfa de Cronbach, que es una consistencia interna, y fue altísimo de .93, es decir, es un muy buen, digamos, cuestionario, es una muy buen instrumento con una alta consistencia interna para encefalopatía hipoxisquémica. Y luego vieron la confiabilidad entre evaluadores. Había dos evaluadores expertos que eran el doctor García Alix y el doctor Juan Arnaez versus 11 neonatólogos de los hospitales de referencia y el reconocimiento, la confiabilidad fue de .996, ¿no? Es altísima la confiabilidad y la reproducibilidad entre los evaluadores. Y luego compararon con, permítanme que se trabó esto. Ok, luego compararon con, primero, el puntaje, ¿sí? Cómo determinaron cuándo era leve, moderada y grave. La encefalopatía aquí vemos, por eso se dieron esos scores de 0 a 8, 9 a 30 y más de 30, grave. Y algo bien importante fue el Rod Spearman que tuvo
en comparación con las alteraciones de resonancia magnética. Es una Rode Spearman de 0.65. Hay que recordar que Rode Spearman de 0.8 ya se considera una Rode Spearman fuerte. Este tuvo 0.65 a 0.77, por lo cual la correlación de esta escala de valoración, tanto con el neurodesarrollo y con las alteraciones de la resonancia magnética, fue alta. Es algo que así fue como se validó esta escala finalmente. Y bueno, ahí dejo esta escala como una opción, ¿no? La verdad es que nosotros lo estamos usando. Usamos una escala simplificada de Garcia-Alix, en la cual me voy a regresar un poquito. Valoramos 4 cosas: estado de alerta, signo de la cabeza en gota, signo de la bufanda y reflejos. Nada más. No me importan las pupilas, no me importa el moro, no me importa la succión, no me importa la motilidad. Solo me importan esas 4 cosas. Y después de que hacemos esa valoración, que es una valoración cualitativa, aplicamos la valoración cuantitativa, y la verdad es que también hemos tenido una correlación bastante buena, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tiempo de ventana terapéutica para meter a un niño hipotermia? Hay 2 artículos muy interesantes. Este de Laptuk, que dice cuál es el efecto de la hipotermia terapéutica iniciada después de 6 horas de vida sobre discapacidad o muerte en recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué dicen? Bueno, para empezar dejaron en hipotermia 78 niños de 6 a 24 horas y en normotermia 79. O sea, es es muy homogéneo el número. Es interesante porque a mí, la verdad, 24 horas se me hace, ya está muy extendido el tiempo de del daño neuronal. O sea, ahorita vamos a ver un esquema de eso. Entonces creo que 24 horas es prolongado, pero ¿qué fue lo que encontraron al final? ¿Cuál es la conclusión? Los recién nacidos a término con encefalopatía hipóxico-isquémica, la hipotermia iniciada entre 6 y 24 horas después del nacimiento, en comparación con no enfriamiento, resultó en un 76% de probabilidad de reducción en muerte y discapacidad y un 64% de probabilidad de al menos 2% de reducción de muerte o discapacidad de 18 a 22 meses. La hipotermia, que se inicia de las 6 a 24 horas después del nacimiento, puede ser beneficiosa, pero existe incertidumbre en cuanto a su efectividad e incluso en cuanto a su duración, ¿no? Después, este fue publicado en 2017, el anterior, y este en 2018. Este fue el beneficio de iniciar la hipotermia entre 6 horas versus 6 a 12 horas en recién nacidos con encefalopatía hipoxicémica moderada, ¿sí? Ojo, moderada, lo aclara muy bien el título. Y compararon los 6 de normotermia, 41 de normotermia versus 28 de hipotermia. Y vean, las alteraciones de la resonancia magnética anormales, 18 versus 8, con una P significativa. Discapacidad severo, 16 versus 7, diferencia significativa. Y muerte, 3 sobre 1, ¿no? Contra 1. Esto es importante. El paciente con encefalopatía grave sí tiene que entrar antes de las 6 horas. El paciente con encefalopatía moderada, muchas veces tenemos la posibilidad de, y nosotros lo hacemos, de prolongar la ventana, ¿no? Ahorita voy a explicar por qué. Esta es una gráfica que me gusta mucho. Vean, lo que se ha visto es que la clínica de la encefalopatía hipóxico-isquémica, conforme va pasando el tiempo, la clínica va disminuyendo, el paciente luce mejor, pero específicamente a las 12 horas hay un incremento exponencial en la muerte neuronal de la corteza, el estriado y la región del hipocampo CA1. Aunque el paciente va mejorando desde el punto de vista motor, hay que recordar que gran parte del control motor del recién nacido viene de regiones subcorticales. Entonces, lo motor va a mejorar, el paciente va a mejorar, pero la muerte neuronal va a empeorar, y esto se hace exponencialmente a las 12 horas. Es un artículo muy, muy interesante. Y nosotros decidimos hacer esta mm, prolongación de la ventana en encefalopatía hipóxico-isquémica morada por 2 cosas. Uno, vean, es el Estado de México. El Estado de México tiene forma de herradura, y en medio del Estado de México hoy está el Distrito Federal. Les platico mi aventura de hoy. Bueno, ahorita casualmente estoy aquí en Guadalajara. O sea, la plática la estoy dando en línea, pero estoy aquí en Guadalajara. Pero tuve, por cuestiones de trabajo, entonces tuve que
trasladarme de Toluca al DF para tomar el vuelo de Guadalajara, del DF a Guadalajara. Hice 3 horas de viaje, de traslado y por poco pierdo el vuelo, pero sí lo logré. Entonces, esto pasa cuando hay traslados que hay que, por ejemplo, estos son los municipios que tienen hipotermia y que a veces hay que trasladar niños atravesando el Distrito Federal, pues los tiempos se prolongaban. Y bueno, estos son más o menos los números que tenemos en el hospital, 24 recién nacidos hipotermia al año, lo cual nos da una incidencia de 3.8 por cada 1000 nacidos vivos con encefalopatía moderada grave. Si ustedes leen artículos de países desarrollados, la incidencia de encefalopatía moderada grave anda de 1 por cada 1000. Nosotros en este hospital andamos 4 veces más. Hagan ustedes la cuenta en su hospital en cómo andan en realidad. Se van a dar cuenta que pues estamos lejos de ese 1 por cada 1000, ese número utópico. Entonces, nosotros por eso prolongamos la ventana de hipotermia. Ahorita voy a hablar de qué es lo que recomiendo. Ahora, vamos a ver la neuroimagen como herramienta pronóstica en encefalopatía hipóxico-isquémica tratada con hipotermia. Este es un artículo que les recomiendo muchísimo. La imagen de resonancia magnética en encefalopatía hipóxico-isquémica, Birds of Pitfalls, está muy bueno. Y creo que lo primero que tenemos que ver es cuál es el patrón y la duración del tiempo en encefalopatía hipóxico-isquémica y en qué se traduce, ¿no? Y dice, por ejemplo, un daño hipóxico-isquémico de leve a moderado que dura menos de 10 minutos, ¿sí? Le da una hipoperfusión en asfixia parcial aguda y usualmente no tiene cambios significativos clínicos o no tiene secuelas en imagen. Cuando yo tengo un daño hipóxico-isquémico leve a moderado y que se prolonga de 15 a 25 minutos, entonces sí, puedo tener patrones periféricos o patrones de watershed, ¿no? Que son los patrones de las estancias limítrofes, de la zona limítrofe. Cuando tengo un evento hipóxico grave, que es agudo de 10 minutos, pues voy a tener un patrón central, ¿no? De los ganglios basales y el tálamo. Y cuando tengo un evento grave prolongado, 15 a 25 minutos, voy a tener un daño total, ¿no? Tanto central como periférico, y eso es catastrófico. Lo podemos ver con el ultrasonido. El ultrasonido nos puede dar un patrón central que se llama el patrón de 4 columnas. Aquí se ve el lenticular, el tálamo y lenticular. Y lo que está en medio de estos dos es el brazo posterior de la cápsula interna, que normalmente esto no se ve. En este ultrasonido se ve exageradamente marcado porque tiene cambios hemorrágicos. Y cuando vemos estos 4 signos, se llama el signo de las 4 columnas. Cuando vemos esto en corte parasagital, yo le llamo el signo de la hamburguesa. Esto también el doctor García le llama el signo de la hamburguesa, que es, miren, aquí se ve el pan, este es el pan, aquí está la carne y aquí es el otro pan. Este es el tálamo y aquí se ve el putamen y este es el brazo posterior de la cápsula interna. Y cuando vemos esto, bueno, pues es un marcador de un daño de patrón central. El patrón de watershed o de zona limítrofe es la unión de la sustancia gris y sustancia blanca y se ve subcortical, ¿no? La hiperecogenicidad subcortical y es muy característica. El año pasado, el grupo de Holanda, liderado por la doctora Linda de Vries, publicaron esta escala o este score de validación de daño hipóxico isquémico por ultrasonido, lo cual se me hace muy valioso porque muchas veces se ha depreciado al ultrasonido como una herramienta pronóstica en encefalopatía hipóxico isquémica. Los parámetros que miden son el edema, luego miden la hiperecogenicidad periventricular, la hiperecogenicidad subcortical, la hiperecogenicidad del tálamo, la hiperecogenicidad del el putamen, el signo de las 4 columnas y finalmente si se ve o no se ve la cápsula interna. Aquí está la descripción de todo. Lo definen como normal o levemente normal y el puntaje 0, moderadamente normal el puntaje es 1, severamente normal y se suman todos los puntos de esto, del daño a la sustancia blanca, hiperecogenicidad periventricular, hiperecogenicidad subcortical, hiperecogenicidad del tálamo, del putamen,
Y aparte se agrega si hay el signo de las 4 columnas, como ya la vimos, y la visibilidad del brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? El brazo posterior de la cápsula interna es una estructura muy importante porque por ahí baja la vía piramidal, ¿sí? Y muchas veces el daño bilateral solo del brazo posterior de la cápsula interna nos puede causar una parálisis cerebral infantil espástica cuadriplégica. Y me ha pasado que a veces he compartido foro por ahí con otros neurólogos y dicen, vean cómo la resonancia no tiene ninguna alteración y el paciente está con una cuadriparesia espástica. Y si analizas la resonancia vas a ver que hay alteraciones de minimización del brazo posterior de la cápsula interna. Este artículo es un artículo súper interesante, está muy bien hecho. Hicieron 2 cortes, la corte 1 y la corte 2, 83 y 35 niños, y fueron viendo la sensibilidad y especificidad en cuanto el puntaje iba aumentando, y conforme va aumentando, si se fijan, pues la sensibilidad disminuye, porque pues ya no la presenta en niños sanos, entre más puntaje tiene, ¿sí? Estaban todos los niños alterados, y a un puntaje mayor de 3 me da 93, 86% de sensibilidad, especificidad, 79, 88%, a 4 y más de 5 ya me da pues sensibilidades bajas y especificidades muy altas, pero este para mí es muy importante porque nos define qué es lo que tenemos que buscar en ultrasonido. Otra herramienta que tenemos que ver en ultrasonido es el índice de resistencia. Aquí hay que ser muy precavidos. El índice de resistencia tiene unos valores de 0.6 a 0.8, 0.55 a 0.85, lo mínimo y lo máximo. Y cuando estamos abajo es un marcador de mal pronóstico, y cuando estamos arriba también, ¿sí? Esto lo he visto yo también en mis pacientes que seguimos con encefalopatía hipóxico-isquémica, y es un marcador de mal pronóstico. Cuando está estadio 2, que incrementa la sístole y la diástole, un índice de resistencia bajo y también de índice de pulsatilidad bajo, significa retraso psicomotor. Y cuando tenemos la disminución de la diástole y incremento del índice de resistencia, incremento del índice de positividad, también hay disminución de la acarreo sistólico, y también es de pronóstico pobre. Entonces, es bien importante que el índice de resistencia, cuando se mida, se tengan en cuenta este parámetro, estos rangos de parámetros donde se tiene que mover. Este es un artículo también del 2020 donde compararon el índice de resistencia con la asociación de los hallazgos de resonancia magnética, y tenían una buena correlación. Y también aquí hay que tener en cuenta que ajustaron cuando tenían el paciente conducto arterioso, o cuando tenía soporte ventilatorio, usaban inotrópicos. Y la verdad es que la correlación entre los hallazgos de las alteraciones de las alteraciones vistas por resonancia magnética y el índice de resistencia, pues fueron una buena correlación. Siempre mostraron buena correlación. Aquí se enfocaron más a índices de resistencia bajos, ¿sí? Menor de 0.55. La resonancia magnética en la encefalopatía hipóxico-isquémica es un marcador muy importante. Podemos hacer 3 cosas: podemos hacer T1, T2, difusión y espectroscopía. Y eh, hay que tener cuidado de cómo lo interpretamos, ¿no? Cuando tenemos encefalopatía hipóxico-isquémica, tenemos la pérdida del brazo posterior de la cápsula interna en el T1, y en el T2 se ve hipoecogénica. Y normalmente en los pacientes normales, el brazo posterior de la cápsula interna se ve una discreta hiperecogenicidad, y en el T2 no se ve hipodensa, perdón, estoy hablando de resonancia, es densidad. Es hipointensa cuando está afectada, sí, hiperintensa, perdón, cuando está afectada, e hipointensa cuando está normal en T2. Hay varias escalas de valoración
scores para resonancia magnética. Este fue el primero que se publicó por el doctor Barkovich por ahí del 98 y se hizo de los 7 a 17 días la resonancia magnética. Muchos en nuestros hospitales no tenemos la oportunidad de tener resonancia magnética con una media de 7 días. Y por ejemplo, el estudio de ultrasonido se hizo en los 3 a los 7 días, también se hace después, digamos, de que el niño sale de la hipotermia, después de los 3 días de hipotermia. Y bueno, la verdad es que hay muchos parámetros por valorar en esta escala. Se hizo T1, eco, gradiente, T2 y se va valorando de acuerdo a diversas regiones. El año pasado también Trivedi, el grupo de Trivedi, publicaron este score que se me hace también muy interesante porque hay igual que la escala de Alfredo, es como que más asimétrico y te da puntajes bastante diferentes. Una N de 57 niños hicieron dos escaneos, el primero menos antes de los 6 días y el segundo entre los 7 y 14 días, y midieron en las regiones subcorticales el núcleo caudado, el globo pálido, putamen, el tálamo, el brazo posterior de la cápsula interna, la sustancia blanca, la corteza del cerebelo, y a cada uno le va sumando la alteración que ves. Si no ves alteración de señal, si ves una alteración menos del 25% es grado 1, del 25 al 50 es 2, si ves del más del 50% es 3, y aparte te van diciendo. Y finalmente, si el puntaje es de 1 a 12 es leve, de 12 a 32 es moderado y de 33 a 138 lo clasifican como grave. Creo que esta también es una aportación importante del año pasado que hubo para valorar el pronóstico de encefalopatía hipoxicosquémica con resonancia magnética. Hubo una buena correlación entre el puntaje y el Bailey 3, ¿no? Cuando tenían un puntaje mayor, el Bailey 3, tanto en el índice cognitivo como el índice motor y el lenguaje, estaban más bajos, ¿no? Había una buena correlación, es lo que muestra aquí. Ahora, ¿cuál es la perspectiva actual de la encefalopatía hipóxico-isquémica leve? O sea, ¿qué tan leve es la leve? Hay varios artículos, ¿no? O sea, este es uno publicado por Gash Loranger y en este artículo utilizaron la escala modificada de Sarnat y lo que encontraron, según ellos, fue que la mayoría de los pacientes que no habían sido enfriados y que tenían disponible una resonancia magnética, que fue 85%, o sea, 50-59, tenían una encefalopatía inicial leve y 40% desarrollaron un daño en la resonancia magnética. Y algunos pacientes que fueron enfriados y que tenían encefalopatía leve, o sea, encefalopatías leves, solo el 31%, 4 de 13, mostraron una alteración. Y entonces ellos dicen que sus resultados muestran que muchos niños con una encefalopatía leve desarrollan daño neurológico subsecuente, especialmente cuando no son enfriados. Aquí la pregunta es bien sencilla. ¿Cuál es tu definición de leve? ¿Sí? Porque si estás usando lo de que hicieron en 2000, porque este fue en Estados Unidos, si están usando que leve es lo que no sea moderado ni lo que sea grave, pues para mí yo creo que están mal clasificando niños como leve y no tenían una encefalopatía leve. Este también fue una revisión sistemática para ver cuál era el beneficio de enfriar niños con encefalopatía leve. Sí, se incluyeron, finalmente se incluyeron 4 estudios nada más con un total de eventos de pacientes 45 y 46 y el Forest Plot pues muestra un odds ratio de 0.67, es decir, tiene un efecto protector. Otra vez lo mismo, ¿cuál fue tu definición de leve? Y bueno, este es otro artículo que dice que en hipotermia metieron a 30 niños, el grupo control fueron 30 niños, hicieron resonancia magnética y el Bailey 3 para ver cómo iba el neurodesarrollo y el daño estuvo presente en 13 de 30 niños que tenían encefalopatía hipoxicosquémica leve, que fueron tratados con hipotermia y la
Las alteraciones cognitivas del lenguaje y motoras en el grupo de hipotermia contra el grupo control fueron 99.4 versus 93 y 89.5 versus 100.2, o sea, lo que encontraron del Bailey, y 93.1 versus 100.8. Es decir, aparentemente les iba mejor a los pacientes con encefalopatía leve que trataban con hipotermia que a los que, y era igual que los pacientes sanos. Aquí compararon pacientes con encefalopatía leve sometidos a hipotermia versus pacientes sanos y no había diferencia significativa entre el leve sometido a hipotermia y el sano, aparentemente, ¿no? Igual lo hizo Rao. Igual, aquí la pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿cuál es tu definición de encefalopatía leve? ¿Es esto? O sea, es lo que no está en moderado y severo. Y entonces, este es un protocolo que está en fase de reclutamiento. Yo soy muy crítico con los protocolos y este protocolo en realidad yo lo veo mal diseñado desde el principio, desde mi punto de vista. Fíjense muy bien. Hipotermia terapéutico para niños con encefalopatía hipóxico isquémica leve. ¿Por qué me atrevo a hacer esta clasificación? Porque, hacer esta, perdón, ¿por qué me atrevo a decir esta crítica? Porque fíjense muy bien cuál es la definición que ellos usan de encefalopatía leve. Fíjense muy bien cómo van a ver evidencia de encefalopatía leve de acuerdo a la escala de Sardan modificada. Pero fíjense muy bien, la presencia de al menos dos signos de leve, moderada o severa, pero que no tengan más de dos de moderada o severa, de las 6 categorías. Si empezamos a mezclar ítems, ¿sí? Ya estamos mal. O sea, si el paciente tiene dos signos de moderada o severa, pero no tiene más de dos de moderada, entonces es moderada. O sea, no. La verdad es que para mí este protocolo lo voy a ver por morbo, pero no creo que me aporte tanta información porque no hay una buena definición de encefalopatía leve, desde mi punto de vista. Este es mi punto de vista personal y crítico. Ok, ¿cuáles serían mis recomendaciones con esto? O sea, teniendo en cuenta el paciente con encefalopatía leve. Los recién nacidos con criterios gasométricos de asfixia más encefalopatía leve, mi recomendación es ingrésenlos para monitorizarlos de forma clínica horaria, es decir, para hacer valoración clínica de encefalopatía hipóxico-isquémica e idealmente con electroencefalograma continuo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Nosotros lo hacemos 12 horas, es decir, nace mi niño con un pH 7.0 con un déficit de base mayor de menos 16 y tiene encefalopatía leve, no lo mando a alojamiento conjunto con su mamá. Lo ingreso, lo voy a monitorizar con electroamplitud integrada o lo voy a monitorizar clínicamente. Y si ese paciente en 12 horas me hace en un lapso de 12 horas me hace cambio del patrón de fondo, detecto crisis epilépticas o avanza la encefalopatía leve, encefalopatía moderada, entonces inicio hipotermia. No lo hago con el encefalópata grave. Ese tiene que entrar antes de las 6 horas. ¿Sí? Eso es lo que yo recomendaría con el paciente con encefalopatía leve. Creo yo que tenemos que esperar que la escala de Alfredo tenga más un uso o más que veamos realmente cómo va a discernir entre el paciente leve y moderado y cómo termina ese paciente leve en cuanto a resultados, porque creo que las publicaciones, sobre todo de Estados Unidos, que están diciendo que el encefalópata leve se debe de enfriar, yo creo que es porque hay una mala estadificación del grado de encefalopatía y lo más importante para decidir cuándo entra un paciente hipotermia o no es el grado de encefalopatía que se tenga. Entonces es bien importante tener una escala de valoración que tenga datos duros clínicos y que no, sobre todo que no mezclen, que no sobrelapen los hallazgos de dos de moderada y dos de leve. Eso te va a confundir siempre. Ahora, ¿es factible ofrecer hipotermia en el prematuro? Hay por ahí varios artículos interesantes. Aquí este se me hizo muy interesante donde se propone como una definición de encefalopatía hipóxico-isquémica diferente que el de término, que yo creo que actualmente se están enfriando en pacientes prematuros, prematuros tardíos de 34 a 36 semanas. Creo que no hay tanta diferencia con el paciente de término, no deberíamos estar discutiendo eso. Este sí es un artículo de Rao que me gustó mucho porque
el principal factor de riesgo que tiene un paciente pretérmino para tener encefalopatía hipóxico-isquémica es desprendimiento de placenta. Esto es bien importante porque eso no es algo que se ve en el paciente de término. Esto lo vamos a ver en el paciente pretérmino y tenemos que estar al pendiente como un marcador o de un factor de riesgo para tener encefalopatía hipóxico-isquémica en el pretérmino. Este fue lo que hicieron ellos y que compararon pretérminos con pacientes de término y el paciente que estuvieron enfriados de forma pasiva, 15 versus 26, y normalmente batallaban más para recalentar al paciente al paciente pretérmino. El paciente pretérmino tiende a tener más hipoglicemia y también más leucopenia, ¿no? Como características de esto que encontraron. Actualmente también está en fase, creo que ya terminó la fase de reclutamiento de este estudio que se llama el protocolo PRIMI, donde están incluyendo pacientes de 33 semanas a 35 semanas con 6 días, ¿sí? Que tengan más de 1500 gramos y que tengan una edad postnatal de menos de 6 horas y que tengan criterios bioquímicos y clínicos, ¿no? Es apenas, yo espero que los resultados estén en 2023 aproximadamente. Ahora, fármacos adyuvantes en hipotermia. La hipotermia plus, ¿no? ¿Qué se ha probado como adyuvante en hipotermia? Se han probado varios fármacos, se han probado anticonvulsivantes, antiinflamatorios, múltiples mecanismos, fármacos con múltiples mecanismos como la eritropoyetina, factores de crecimiento. ¿Cuáles son los que más tenía esperanza, no? Yo como neurólogo tenía mucha esperanza en el topiramato porque disminuye la excitotoxicidad de glutamato, sobre todo por el bloqueo del receptor ampacainato, que es el único antiepiléptico que tiene este mecanismo de acción. La eritropoyetina promueve la neurogénesis limitando la zona de infartos. Y otra también que se tenía gran esperanza era el xenón, que inhibe el efecto anti-NMDA y el efecto antiapoptoico. Finalmente, el xenón es un sistema caro, ¿sí? El gas en sí y el sistema de administración es caro. ¿Y qué pasó con el topiramato? Este es el protocolo Neonati que se hizo en Italia. Y la verdad es que no mostró ninguna diferencia en cuanto al resultado de hipotermia más topiramato o hipotermia sola. No mostró ninguna alteración en cuanto a la valoración de Hammersmith, el Bailey 3, el compuesto motor, del lenguaje, las alteraciones de graves y leves. No hubo diferencia significativa. Lo que más tuvo diferencia significativa o un poco más de diferencia era entre la aparición de epilepsia y no, que eso, pues, por supuesto que aparecía menos epilepsia en los tratados con topiramato, y en la incidencia de ceguera, ¿no? Que más o menos ahí era lo que decían que disminuía la P era más baja, pero en realidad en los resultados generales no mostró una diferencia significativa de dar hipotermia sola o hipotermia plus con topiramato, ¿no? Esta es una revisión sistemática de este año, que fíjense, es muy interesante. Eritropoyetina en monoterapia como neuroprotección después de encefalopatía neonatal en países de bajo y mediano ingreso. Es una revisión sistemática donde, después de analizar todos los artículos que había en PubMed, se incluyeron solamente 5 estudios. En estos 5 estudios se incluyeron todos pacientes mayores de 37 semanas con asfixia. Y fíjense, ¿qué fue la intervención que se hizo? En por ejemplo, se dio eritropoyetina subcutánea 1000 unidades por kilo, una vez al día por los primeros 3 días. En el segundo, eritropoyetina subcutánea 2500 unidades, una vez al día por los primeros 5 días. Aquí, eritropoyetina subcutánea 1500 unidades, una dosis única. Aquí, eritropoyetina IV 500 unidades por kilo, los días 1, 3 y 5. Y finalmente, aquí, 300 unidades por kilo. Y de 28 tenían 500 unidades en días alternos por 2 semanas. ¿Cuáles fueron los resultados o cuál es el forest plot? Pues la verdad es que en todos se demostró que el riesgo de muerte,
el odds ratio, el riesgo relativo fuera 0.56 con factor protector, de parálisis cerebral de 0.47, el riesgo, digamos, ya sea de muerte y en un periodo de seguimiento de 3 a 19 de meses fue de 0.84. Es decir, en la actualidad, la eritropoyetina creo que es la molécula que más estudios y evidencia tiene como factor adyuvante a hipotermia, y también es la que más evidencia tiene como monoterapia. Es decir, a mí a veces me preguntan, oiga doctor, y si no tenemos hipotermia, ¿qué hacemos? Pues pueden administrar eritropoyetina. Creo que la molécula del futuro es melatonina. La verdad es que melatonina es una molécula que está demostrando que tiene un gran factor neuroprotector. Y la doctora Nicola Robertson es creo que la que tiene en la actualidad el modelo animal más avanzado. Este fue un estudio publicado en 2019 en el cual ella está aplicando dos dosis diferentes dosis, 5 miligramos por kilo, 15 miligramos por kilo en las primeras 6 horas y después a las 26 horas otra vez 15 miligramos o 5, y ella está analizando por medio de una tecnología que se llama túnel, que es una medición automática de la muerte neuronal en diferentes regiones como la corteza sensorimotora. Es un modelo animal hecho en cerditos, y bueno, parece que la que más está demostrando funcionar es la dosis de 15 miligramos por kilo. Tengo que aclarar algo, la doctora Nicola Robertson está utilizando melatonina, pero ellos tienen la patente de melatonina intravenosa, que muy probablemente vaya a salir posteriormente. También hay estudios de melatonina vía oral a 5 miligramos por kilo y funcionan. Eh, Creo que esto es algo de lo que estamos lejos. Las terapia de células madre en encefalopatía hipóxico-isquémica. La verdad es que yo lo veo todavía complicado, y este es un reporte de 5 casos que hicieron en Japón. La verdad es que yo lo sigo viendo, bueno, lo pongo como una nueva perspectiva, pero yo lo sigo viendo lejano en nuestro medio. Y finalmente quiero discutir un artículo que salió este año y que cuando yo lo vi de primera instancia, la verdad es que me causó asombro y coraje, ¿no? Las dos cosas. Hipotermia en países en vías de desarrollo. Entonces, voy a empezar a analizar este artículo por el final, o sea, porque al final ellos te ponen la interpretación, ¿no? Dice, fíjense muy bien, este es el protocolo ELIX, ¿no? Hipotermia para encefalopatía neonatal moderada o grave en países de bajo y mediano ingreso, el protocolo ELIX. Se hizo en la India, Sri Lanka y Bangladesh. Y la interpretación es, la hipotermia terapéutica no debe ser ofrecida como tratamiento de encefalopatía neonatal o encefalopatía hipóxico-isquémica en países de bajo y mediano ingreso, incluso cuando se tiene una unidad intensiva neonatal de tercer nivel, o sea, incluso cuando esté disponible, ¿no? Ok. Yo cuando lo leí me asombré y me dio coraje, ¿no? Porque yo soy de los que más está promoviendo el tratamiento de hipotermia, como que lo tenemos que tener todos, porque realmente hay demasiada evidencia, ustedes la pueden leer, demasiada evidencia de cómo el factor protector que tiene la hipotermia, pero vamos a analizar este artículo, o sea, vamos a analizar. Ok, se incluyeron 2.296 niños, de los cuales 576 fueron elegibles, luego 408 se aleatorizaron y al final quedaron 195 para el análisis final y 199. Al final, ya con todo ajustado, en el grupo de hipotermia quedaron 202 niños y en el grupo control 206. Fíjense muy bien, y aquí sí tengo que decirlo, no porque esté publicado en el Lancet Global and Health, significa que podemos nosotros o tenemos que creer ciegamente en lo que se publica, ¿sí? Insisto, hay que ser críticos con esto. Fíjense muy bien. Sí, ¿dónde nacieron los niños? Nacieron en el hospital participante solo el 31 y 30% de los de hipotermia y normotermia. Es decir, 70% de los pacientes de ambos grupos no nacieron en el hospital participante. Es decir, ¿cómo nacieron esos niños? Donde nacieron estaban capacitados, tenían eh,
reanimación neonatal, o sea, estaban capacitados como en reanimación neonatal. ¿Cuál fue la asistencia que se les dio? ¿Realmente nacieron bien? Porque si se fijan, acá arriba dice que a pesar de que nacieron en los hospitales, la gran mayoría de los pacientes nacieron por parto vaginal sin asistencia o sin ayuda. Ojo, aquí hay que aclarar bien, ¿qué significa sin ayuda? ¿Realmente que fue un parto vaginal eutóxico o que nacieron en los hospitales, solo en las áreas de hospitales y que nadie las atendió? Y si leemos, aquí sí hay que leer las letras chiquitas. Si leemos las letras chiquitas, vamos a ver que solo 65% nacieron en los hospitales terciarios, 124 pacientes nacieron en los hospitales secundarios de distritos como los municipales, 44 pacientes en los centros de atención primaria como los centros de salud y derivados de hospitales privados 40 niños y desconocidos 2 niños. Fíjense muy bien, y lo marqué aquí, pH de cordón. ¿Qué dicen las letras chiquitas? El pH de cordón solo estuvo disponible en 22 niños con hipotermia y 24 del grupo control. Señores, ¿en qué hospitales nacieron? Que solo el 10% de los pacientes tenían disponibilidad de una gasometría de cordón. Realmente esto se aplica para el Centro Médico Nacional de Occidente, como para decir es que el protocolo ELIX dice que no lo debo de usar porque no sirve en países en vías de desarrollo. O sea, realmente estamos nosotros en esta situación. Es lógico que en la India como en México hay una cuestión de desigualdad y mala distribución de recursos y que habrá hospitales que estén en estas condiciones, pero la hipotermia per se no se puede poner en hospitales que tengan o que no tengan personal capacitado y que no haya neonatólogos en todos los turnos. Eso no se puede hacer. Tiene que haber personal, infraestructura para poder iniciar un programa de hipotermia. Fíjense, es lo que les decía, cuántos nacieron en el hospital y cuántos nacieron referidos, ¿no? O sea, el 70% de los pacientes nacieron en otro hospital. Ahora, ¿realmente no funcionó? Afortunadamente no quitaron esta tabla. Ellos dicen que no funciona porque la muerte y la discapacidad severa no hubo diferencia. El riesgo relativo fue de 1, es decir, no hubo diferencia. La muerte hasta los 18 meses también era 1.35, es decir, aparentemente se morían más de la hipotermia. Pero a los 18 meses realmente se murieron de la hipotermia los niños, o sea, se murieron por otras causas o los atropellaron. ¿Por qué se murieron, no? Ahora, discapacidad severa en los que sobrevivieron. Por Dios, aquí ven el riesgo relativo, 14 versus 28, el riesgo relativo es de 0.61 a favor de la hipotermia. Ahora, analicemos discapacidad severa de acuerdo el factor cognitivo de Bailey, menos de 70, 11 de 24, riesgo relativo de 0.61. El compuesto motor de Bailey, discapacidad severa motora, 11 de 26, 0.52 a favor de la hipotermia. El compuesto motor del lenguaje de Bailey, discapacidad grave del lenguaje, 18 versus 27, 0.73. Riesgo relativo menor de 1 a favor de la hipotermia. Porque la verdad es que yo no entendí por qué publicaron este artículo y fueron tan categóricos de decir que no sirve y que no se debe de usar hipotermia en países en vías de desarrollo. La persistencia de alteraciones epilépticas, 3 de 9, 0.40 a favor de la hipotermia. Parálisis cerebral discapacitante, 12 versus 28, riesgo relativo 0.53 a favor de la hipotermia. Entonces, la verdad es que no porque esté publicado en Lancet Neurology, significa que se puede aplicar a nuestro medio. Microcefalia severa 19 versus 23, aquí no hubo tanta diferencia significativa. ¿Cuál sería mi recomendación al final de o sea, cuál sería lo que yo hubiera concluido de este artículo? Si van a iniciar un programa de hipotermia, hay que capacitar a los hospitales satélites para la referencia. Por supuesto que este protocolo tuvo muy malos resultados desde mi punto de vista, porque los pacientes, la mayoría no nació en los hospitales de donde se realizó la hipotermia y de seguro de donde se refirieron no había capacitación en reanimación neonatal, ni siquiera había gasómetro porque solo 22 niños tenían gasometría de 200 y
Eso es lo que finalmente influye en el resultado final de este protocolo. Si ustedes van a encontrar una serie de críticas que se le han hecho a este protocolo en la India, abrumadoras, muy fuertes incluso diría yo. Y bueno, con esto creo que terminamos la sesión. Espero que haya sido de su agrado y eso es lo que quisiera aportar en cuanto a las nuevas perspectivas de encefalopatía hipóxico-isquémica. No sé si hay alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Eh, Quisiera poner a la disposición de todos nuestros asistentes el chat para hacer preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario de viva voz, pues puede levantar la mano y posibilitamos el que puedan, puedan quitar el silencio de su micrófono y expresar las ideas de viva voz. Por lo pronto, muchas gracias, doctor. Los conceptos son muy interesantes y dejan mucha materia para reflexionar sobre el tema. Muchas gracias. La verdad es que normalmente pongo conclusiones, pero en esta charla en particular no puse conclusiones porque yo las dejé para que ustedes las sacaran de cada tema que fui dando, ¿no? Claro. En el chat, pues vamos a agradecer a Catherine Millón, que nos saluda desde Perú. También tenemos muchos saludos de asistentes de nuestro hospital de ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente y de otras unidades hospitalarias también. Debo decir que nos complace mucho saber y constatar que tenemos asistencia de muchos estados de la República Mexicana. Este es un tema de mucho interés y que genera mucha expectativa el saber y el conocer de estos temas. Qué bueno porque yo les agradezco porque viernes a esta hora, si yo no fuera el ponente, yo no estaría aquí, doctor, ¿eh? Se lo aseguro. Muy bien. María Gabriela Cortés Moreno dice excelente conferencia, felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene comentarios? Cuando no hay preguntas, significa dos cosas, doctor. O todo quedó claro o nadie entendió nada. Todo quedó muy claro, yo creo, y como mencionaba, pues son conceptos que invitan a la reflexión y que se queda uno pensando y dándole vueltas todavía y reflexionándolo. Laura Velasco Castro comenta, excelente conferencia, lo felicita por la excelente conferencia, doctor. Muchas gracias, Laura. Luis dice, ¿la escala de Sarnat es progresiva? Mm, eh, no entiendo qué sea progresiva, a qué se refiere con progresiva. La escala de Sarnat, o sea, si hablamos de leve, o sea, es leve, moderada y grave, creo que eso significa que es progresiva, sí, pero el problema de la escala de Sarnat original, como lo dije, es que creo que tiene muchos ítems y se pueden sobrelapar y a veces confundir. Y por eso me gustó mucho el aporte que hizo Alfredo con esta escala asimétrica, ¿no? Del puntaje 0, 1, 2, 6 y 8, porque ya cuando tenemos un niño con ciertas características clínicas, nos habla de más gravedad, el puntaje se incrementa. Eso me gustó. La escala de Sarnat es progresiva, como todas las escalas de valoración. La escala de Thompson también es progresiva. La escala de Shankaran también es progresiva. Pero creo que aquí el problema son los ítems, ¿no? O las definiciones que se hicieron. Ahí por ahí vio la otra, el uso del ultrasonido antes de la hipotermia. ¿En qué casos podríamos utilizarlo especialmente? Es una muy buena pregunta. Acaba de salir un artículo este año, de este mes, de la doctora Terry Inder. Y ella, bueno, yo también lo hago. El ultrasonido como un factor de criterio de selección
es importante porque si el paciente tiene hemorragia intracraneal, es una contraindicación de iniciar hipotermia. Entonces, yo recomendaría que a todo paciente que van a iniciar hipotermia activa, tiene que tener un ultrasonido de inicial, que no significa que vayan a encontrar lo mismo al final de la terapia hipotermia, porque la terapia hipotermia no es inocua, tiene sus complicaciones, sobre todo aumento de las hemorragias o de eventos hemorrágicos por trombocitopenia y por las alteraciones de coagulopatía que vienen inherentes a la hipotermia. Entonces, también recomiendo que al terminar la hipotermia realicen el ultrasonido, pero es un instrumento que lo podemos usar desde antes de iniciar la hipotermia para descartar esto de la hemorragia intracraneal. Sí. Carlos P. dice, excelente charla. ¿Podría referirse un poco al soporte nutricional en estos niños? Y también pregunta cuándo se puede iniciar la vía enteral. Ese es otro tema que está en fase de reclutamiento actualmente. Hay un protocolo de uso de leche humana con estímulo enteral desde el inicio de la hipotermia, ¿no? Muchas veces somos muy temerosos, la verdad, en iniciar la vía enteral en estos niños, pero aparentemente lo que se ha visto es que el estímulo enteral de 12,5 mililitros por kilo, como se hace normalmente, sobre todo de leche humana, no tendría por qué tener ninguna repercusión gastrointestinal. La verdad es que nosotros somos temerosos en general y los dejamos en ayuno, pero nosotros estamos empezando a utilizar estímulo enteral a partir de las 48 horas, aunque estén en hipotermia, y no hemos visto ningún problema. Va a pasar el tren acá. Catherine Villón pregunta, ¿qué escala es la mejor o más práctica? Esa es una pregunta muy buena y la contestación es simple, la que sepan usar. Así de sencillo. Yo utilizo la escala de Alfredo, de García Alix, porque se me hace muy sencilla. Como les dije, solo utilizo 4 ítems: estado de alerta, cabeza en gota, signo de la bufanda y reflejos. Y aparte, después de que hago eso, hacemos la cuantitativa, es la cualitativa, hacemos la cuantitativa y nos ha dado muy buenos resultados. La verdad es que es bastante buena, pero yo siempre que hablo de cuál es la mejor escala, mi conclusión siempre es con la que sepas usar y la que tengas más experiencia. Con la que estemos más familiarizados como muchos aspectos en la medicina, en la práctica médica, lo mejor es con lo que estamos acostumbrados y familiarizados. Así es. Ujú. Muy bien. El doctor Juan Jesús González López, que además es parte, miembro del comité organizador de estas sesiones, dice, una de las principales causas de que el personal no se capacite en reanimación son los altos costos de los cursos. Es un comentario del doctor Juan Jesús. Sí, la verdad es que creo que también cuando hablo de encefalopatía, en otra charla que tengo de neuroprotección, yo siempre pongo un pastel, ¿no? Y les digo, bueno, es que ya cuando no pudiste evitar todo esto y que, o sea, que el paciente tiene encefalopatía hipóxico-isquémica, la verdad es que en los artículos y en las publicaciones te vas a dar cuenta que no todo el pastel se lo come el obstetra, ¿no? O sea, 50% de las causas son de atención obstétrica y el otro 40 a 50% son de reanimación neonatal, ¿no? O sea, realmente estar capacitado en reanimación neonatal y dar una reanimación neonatal efectiva va a tener un efecto sobre el evento hipóxico isquémico que estemos atendiendo. Y por eso yo creo que el protocolo ELIX tuvo esta gran fallo en los resultados y de inicio vienen 70% de fuera y aparte, como ustedes vieron, solo el 10% de los pacientes tenían gasometría. Entonces, ¿en qué hospitales nacieron? Sí, el tema de la reanimación neonatal adecuada, de calidad y por personal
bien entrenado, vamos a llamarlo así, es un tema de prioridad, debe ser un tema de prioridad. Comparto que en el Hospital de Ginecobstetricia actualmente se acabó un programa para promover que el personal pediatra el personal de pediatría, de neonatología que está atendiendo a los recién nacidos, cuente y esté actualizado con su curso de reanimación neonatal como una Perfecto. manera de estandarizar la atención y que todos hablemos el mismo idioma en la atención de estos bebitos. Pues Bueno, pues creo que ya no hay preguntas, ¿no? creo que ya se agotaron los comentarios, las preguntas. Aquí la Catherine Villín, en cuanto al uso de anticonvulsivantes, ¿qué hay del topiramato? Topiramato es un fármaco que en la actualidad no está dentro de los algoritmos, recomendado dentro de los algoritmos iniciales de crisis neonatales. El fármaco líder en la actualidad sigue siendo fenobarbital. Hay un artículo que salió el año pasado que se llama el Neolep 2, que compara la efectividad de fenobarbital versus levetiracetam y es 3 veces superior fenobarbital. Es triste que en México no tengamos fenobarbital IV, cuando en la gran mayoría de los países de Latinoamérica que me ha tocado estar hay fenobarbital IV. Es una droga muy barata y muy efectiva y sigue siendo el líder. Topiramato se intentó utilizar más, como lo mencioné, como un factor neuroprotector a dosis de 10 miligramos por kilo por sonda orogástrica o por vía enteral, pero pues como vieron no hay gran efecto, ¿no? Actualmente, pero en la actualidad topiramato no es fármaco de primera línea ni de segunda línea en tratamiento de crisis neonatal. Muy bien, muchas gracias. Eh, la doctora Luz Angélica Rodríguez Rojo alcanza a preguntar todavía, ¿cuál es la mejor escala para un paciente con asfixia severa que no tiene acceso a hipotermia y electrocardiograma? Mm, La mejor escala, ah, no, bueno, la mejor escala, como dije, para valorar encefalopatía isquémica es la que sepan usar, sí. Yo creo que el paciente con encefalopatía grave, no nos queda duda, ¿no? O sea, el paciente con encefalopatía grave lo vamos a identificar siempre. Es el que está estuporoso, que está en coma, que no tiene movimientos, que está hipotónico, que no tiene reflejos miotáticos. Ese es el paciente, ese no se nos escapa. El problema es, yo creo que aquí la pregunta va más dirigida, bueno, yo la dirigiría es, ¿cuál es el mejor tratamiento si no se tiene hipotermia? Si tiene encefalopatía grave, la verdad es que aún con hipotermia, el riesgo relativo, el odds ratio de un paciente con encefalopatía grave sometido a hipotermia anda en 0.84 a 0.87, es decir, ya estamos más cercano al 1. Aún sometiéndolo a hipotermia no le ofrecemos tanto beneficio. Entonces, el paciente con encefalopatía grave, la indicación es hipotermia y si no hay hipotermia, pues hay muy poco que ofrecerle y tiene un riesgo del 86% de quedar con alguna secuela, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. No, de Es- nada. Son ya prácticamente las 10:30 de la noche. Fue una sesión bastante ilustrativa, eh, que al final sí alcanzó a ver comentarios. Los asistentes se interesaron y mostraron interés pues por el tema y seguramente nos vamos todos con preguntas para reflexionar y para buscarlas en la bibliografía. Muchísimas gracias, doctor, por su apoyo. De nada, muchas Este, gracias. muchas gracias a los asistentes también por su presencia y los esperamos y nos vemos el próximo mes. Muchas Muchas gracias. gracias. Voy a contestar la de Catherine Billón que dice que si recomiendo la eritropoyetina de no contar con hipotermia. Por supuesto que sí. Y creo que se me olvidó mencionar cuáles son los esquemas que más se han estudiado. A mí me gustan mucho dos esquemas. 500 unidades o 1000 unidades intravenoso, ¿sí?
por 500 o 1000 intravenoso, o sea, 500 o 1000 por kilo intravenoso los días 1, 2, 3, 5 y 7, después de que nace el niño, o 1, 2, 3, 4 y 7. Esos, o sea, son 5 dosis intravenoso. Se calcula 500 a 1000 unidades por kilo, se diluyen en 6 mililitros de solución fisiológica y se pasan para 6 horas. Correcto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Bien, hasta luego, buenas noches a todos.